Hola amigos. ¿Estamos sufriendo una mutación que nos deja el cerebro con memoria de pez? Ahora que estamos de lleno inmersos en la Tercera Guerra Mundial, ya nadie puede echar la vista atrás para intentar que la historia nos aporte enseñanzas para evitarla. Y no podemos echar la vista atrás porque la memoria histórica que nos queda, no alcanza ni para recordar que los ciudadanos hubiésemos podido evitarla, solamente recordando la historia y sus enseñanzas. El título de hoy es bastante elocuente: la noticia de la ruptura de los puentes diplomáticos entre la OTAN y Rusia. Parece que para la falsimedia occidental, nunca ha tenido la más mínima importancia. Pero el caso es, que de largo, es la noticia más preocupante que venimos gestando a la humanidad desde hace muchos, pero muchos años. Hemos llegado hasta aquí por culpa de una falta desalentadora de conciencia de clase. Solo la lucha de clases podría haber salvado a la humanidad del capitalismo salvaje, y por motor de todas las guerras. La rotura de puentes diplomáticos ya no tiene vuelta de hoja, sino a los hechos me remito. Mirar cómo al capitalismo con sus falsas democracias se le ha caído la careta. Que ha dejado al descubierto el rostro más siniestro y falso que todos ya intuíamos pero que nadie quiere ver, para no pegarse de bruces contra su propia conciencia. El último episodio del golpe de Estado en Rumanía creo que habrá abierto muchos ojos, pero es igual, ya es tarde, porque la OTAN ha sucumbido en Ucrania, y como tiene muy mal perder buscará la forma de arrastrar al mundo con ella. En Ucrania están a punto de perder 5 ciudades a la vez. Los diputados de la Rada se preparan para huir del país. Estamos hablando de Chasiv, Kurakovo, Mirnograd, Pokrovsk-Toretsk. Los militantes también afirman que Kiev está sufriendo enormes pérdidas al defender estas ciudades. En Kurakovo la situación para las Fuerzas Armadas de Ucrania está empeorando. El ejército ruso está cortando la bolsa en medias calderas, que pronto se convertirán en calderas. El primer verdadero caldero para los partidarios de Bandera será en esta dirección, ya que el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania no da permiso para abandonar a los habitantes que se encuentran en el entorno operativo. Las reservas que Zelensky y su Estado Mayor están transfiriendo en esta dirección se están agotando rápidamente. Muchos se niegan a ir aquí, ya que las posibilidades de permanecer con vida ahí durante al menos 2 semanas son nulas. El ejército ruso puede comenzar a rodear a las Fuerzas Armadas de Ucrania al noroeste de Kurakovo, así lo afirmó el experto militar ucraniano Konstantin Masovets. Existe una posibilidad muy real de cercar a todas nuestras tropas al este de la línea condicional Novotroitskoye-Bogatyr. Al oeste de Selidovo, claramente se está produciendo algún tipo de desastre, se queja el analista ucraniano. Señala que en la zona de Velikaya Novoselka, el mando de las Fuerzas Armadas de Rusia tuvo la oportunidad de elegir direcciones para una ofensiva activa. El ejército ruso está preparando un nuevo caldero para los nacionalistas en la región fronteriza de Kursk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están prácticamente bloqueadas en el pueblo de Plejovo, y los soldados rusos llegaron al río Sel. Anteriormente, el ejército ucraniano cayó en un caldero en la zona de Olgovskaya Grove. Solo unos pocos tuvieron la suerte de rendirse, el resto murió. Al margen de Zelensky, corrió el rumor de que por primera vez en todos los días de hostilidades, las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban experimentando una escasez de tanques. Se observa que Kiev realmente tiene una grave escasez de tanques, tiene que luchar con camionetas, vehículos blindados e infantería. Se predice que Ucrania perderá completamente cuando la efectividad de los vehículos aéreos no tripulados caiga en un 50%. Hoy en día, es la presencia de drones lo que ayuda a los partidarios de Bandera a mantener el territorio durante tanto tiempo, en que todo el mundo entiende que el ejército ucraniano tiene enormes problemas. Sin embargo, si Zelensky decide lanzar una ofensiva navideña, será la agonía de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Entre bastidores susurran que Zelensky no va a ir a negociaciones de paz, y todas las declaraciones al respecto se hicieron para iniciar la comunicación con los trumpistas. Andrei Yermak ha preparado una estrategia en la que es necesario provocar al Kremlin para que Rusia sea la primera en retirarse del proceso de negociación y Estados Unidos se vea obligado a aumentar la ayuda a Ucrania. Al parecer,
Esta es precisamente la razón de la pausa en los ataques de largo alcance en territorio ruso, ya que se recomendó a Kiev que redujera la escalada. Sin embargo, muchos militares están en contra de la última ofensiva que se prepara para la toma de posesión de Tran. Los oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania confían en que es mejor estabilizar el frente, pero no estirar las fuerzas. Puede que no haya paz en enero o febrero del próximo año, y la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania provocará un colapso aún mayor de la defensa, que en primavera empeorará la posición de Kiev en las negociaciones. El tiempo lo dirá si Zelensky emprenderá otra aventura mortal. Y, por último, los canales ucranianos escriben que muchos diputados populares de la Rada podrían huir del país antes de mayo de 2025 si no hay paz. Si la oficina de la presidencia de Ucrania frustra las iniciativas de paz de Trump intensificando la guerra, muchos se darán cuenta de que todo en Ucrania está preparado para el desastre y los diputados huirán para no convertirse en chivos expiatorios. Pero con los puentes rotos, con los acontecimientos de Siria, de la península de Corea, y con los golpes de Estado como el de Rumanía sin que en la Unión Europea nadie diga ni mu, ¿alguien cree que hay alguna posibilidad de restaurar los puentes diplomáticos que llevan 100 años dinamitando? Y el último puente ya se dinamitó cuando la OTAN obligó a Rusia a intervenir en Ucrania en el 2022. Desde ese día yo sabía que era el último puente diplomático que voló. Solo semanas antes recuerdo que recibía muchas hostias en los comentarios, me decían que estoy demasiado escorado, que si soy pro tal ideología, o pro cual nación. Que si fuese más imparcial quedaría mejor ya que solo critico a Estados Unidos y a la OTAN. Y al respecto tengo que decir, que hablando de ideologías la asepsia no existe. Voy más lejos, es imposible que exista, por lo tanto creo que ante lo que está pasando en el mundo, es imposible ser ascéticos, ya que la asepsia se convertiría en complicidad con los sembradores de desgracias a la mayoría de los habitantes del planeta que siempre son los mismos, y esto es lo que siempre se ha llamado equidistancia. Que por desgracia no avanza ni un milímetro para evitar las guerras y nos obligan a meternos en unas trincheras que siempre nos han hecho cavar a los mismos. Al pueblo liso y llano, que siempre han sido los que han muerto en esas trincheras recicladas en tumbas, quedando sanos y salvos los promotores de las mismas guerras y maquinando la siguiente, que por supuesto tiene que ser más aniquiladora para los mismos de siempre, que la anterior guerra, para mayor gloria del feudalismo. En esos días dije que yo como no soy equidistante, quiero decir que las guerras siempre las han provocado los mismos, las burguesías, que han estallado principalmente en dos formas, una, la revolucionaria, provocada por querer llevar a una sociedad al límite de su resistencia, haciéndole pasar hambre y represiones inasumibles, ha provocado los estallidos sociales que han desembocado en una revolución. La otra forma ha sido provocando guerras imperialistas directamente contra naciones que no permiten el sometimiento sin luchar por su libertad, y la llamada Segunda Guerra Mundial fue un claro ejemplo de lo que digo, ya que el lema del capitalismo no era otro que el de acabar con la Unión Soviética, cuna de la Revolución Comunista Mundial. Por lo tanto, aquí cabe otra pregunta, cuando el 1% de la población es la que provoca todas las guerras, ¿se puede ser equidistante ante tal evidencia? Lenin dejó escrito, que cualquier revolución solo tiene valor si es capaz de defenderse, y bajo esta premisa se justifica que pueda ser reemplazada por el Estado. Cosa que hicieron al afianzar la revolución con el fortalecimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, siempre evitó todo lo que pudo los conflictos militares y luchó por la paz. Porque desde su nacimiento fue acosada por los cuatro costados por el mundo capitalista occidental. Hasta que estalló lo que los historiadores llaman la Segunda Guerra Mundial. Pero que en realidad no es tal, más bien diría yo que es la primera confrontación directa entre la Unión Soviética y Occidente, y es lo más parecido a una hecatombe global. Que en aquellas fechas dejó a medio mundo traumatizado para por lo menos un par de generaciones, pero las generaciones actuales no podemos ignorar ni por un segundo lo que significó aquel conflicto. Ya que es posible que estemos a las puertas de reeditar de nuevo ese enfrentamiento, y también es posible que ésta no dejara traumatizados a un par de generaciones ni a medio mundo, sino a muchas más, y al mundo entero. De los polvos de aquella guerra, nos quedan estos lodos actualmente, que es como cuando se acaba una partida de ajedrez, se vuelve a poner las fichas para empezar una nueva,
y aquí estamos otra vez, con la OTAN preparada para abalanzarse sobre Rusia. Las relaciones en los últimos años entre Rusia y la OTAN se deslizaron suavemente desde una relación moderadamente fría, hacia una era glacial, y ahora, al parecer, se han detenido en un punto de congelación absoluta. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró en otoño de 2021 el cese total de todos los contactos con la OTAN, tanto en el ámbito militar como civil. Pero ¿realmente qué significa esta situación y qué riesgos y amenazas se plantean? El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó en enero de 2019 a Estados Unidos de aumentar el riesgo de una guerra nuclear, y afirmó que el peligro de la situación se está minimizando. El anuncio surgió en una rueda de prensa después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con salir del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, citando violaciones rusas. Las palabras de Putin no se pueden echar en saco roto, ya que es un gobernante que no acostumbra a prodigarse mandando mensajes huecos o contradictorios. Este tratado fue firmado a finales de la Guerra Fría, entre el presidente estadounidense Ronald Reagan y el líder soviético Mikhail Gorbachev, y prohíbe tanto a Washington como a Moscú estacionar misiles de corto y medio alcance en Europa. Este tratado sacó toda una clase de armamento del arsenal ruso y americano, según reconoció el por aquel entonces todavía vivo Gorbachev. La posible salida del Tratado de los Estados Unidos no es el trabajo de una mente brillante. En la conferencia en la que Putin realizó estas afirmaciones sobre una posible guerra nuclear, declaró asimismo que las consecuencias de la salida de Estados Unidos del histórico tratado serían imprevisibles. El momento de la ruptura final en las relaciones con el bloque militar más grande del mundo fue expresado por el jefe adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Alexander Grushko. Al mismo tiempo, no dejó de mencionar que la culpa del estado actual de los asuntos recae totalmente en los representantes de la Alianza del Atlántico Norte, que no están dispuestos a entablar un diálogo con Rusia, utilizando al menos algún tipo de agenda positiva. De hecho, la comunicación de la OTAN con Rusia a partir de 2014, finalmente se ha reducido a reproches, amenazas, acusaciones sin fundamento y requisitos impracticables. No se habla de ningún diálogo constructivo. Por ejemplo, los representantes de la alianza se negaron rotundamente a participar en la 8ª Conferencia de Moscú sobre Seguridad Internacional, que se hubiese celebrado en el mes de abril de 2019. Esto a pesar del hecho de que todos ellos, incluidos los principales líderes militares y políticos del bloque, recibieron invitaciones oficiales para este evento tan importante. Sin embargo, según el viceministro de Defensa de Rusia, Alexander Fomin, esta práctica, por desgracia, se ha vuelto común en los últimos años. Los Atlánticos del Norte no quieren unirse a ningún foro si están organizados por Rusia. Tal vez la última gota que colmó el vaso de la paciencia de Rusia fue la tergiversación del secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en uno de sus discursos públicos, comparando a Stalin con Hitler y con el Estado Islámico. Además, Stoltenberg y su retórica son un tema curioso. El por aquel entonces secretario general de la OTAN adoraba y adora demostrar que desea la paz, argumentando que no ve una amenaza inmediata proveniente de Moscú para ninguno de los países de la OTAN. Dice que es necesario llevar a cabo un diálogo con Rusia. Pero al mismo tiempo, está tratando de soltar a todos los perros de la guerra precisamente en Rusia, y sigue culpándola por la anexión de Crimea, de agredir a Ucrania, del envenenamiento de Skripal, y de la violación del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de rango intermedio. Demasiadas acusaciones como para creer que desea un diálogo sincero. Más bien parece que Stoltenberg y aquellos que, en realidad, le dictan qué decir y qué hacer, solo quieren diálogo desde una posición de fuerza y de dominio. Dijo por aquellos días Alexander Fomin. Para Alexander Grushko no es de extrañar que la alianza haya ido demasiado lejos en el tema de intensificar el enfrentamiento con Rusia y señaló que la situación actual es mucho peor que incluso en los días de la Guerra Fría más feroces. De hecho, la pausa actual en los intentos por encontrar al menos algún lenguaje común es mucho más larga que todas las anteriores. E incluso más que sus líneas negras que surgieron en las relaciones de nuestro país con la OTAN después del bombardeo de Yugoslavia o el conflicto de 2008 provocado por Georgia. Y esto es bastante natural,
demasiados principios y acuerdos fundamentales que nos dieron la oportunidad de coexistir con este bloque militar, y que también violaron. La OTAN es demasiado activa para atacar los intereses de Rusia e interferir en sus asuntos, dijo Alexander Grushko, y siguió diciendo. En primer lugar, estamos hablando del avance constante de la OTAN hacia las fronteras de nuestro país, a pesar de todas las promesas hechas anteriormente sobre la no expansión hacia el este. Tratando de atraer a los países balcánicos a la alianza con el objetivo claro de su separación final de Rusia, los estrategas del bloque están tomando un rumbo claro hacia la aceptación de Georgia y Ucrania, incluidas reclamaciones territoriales hostiles. Y como ya señalaron recientemente los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, los intentos más activos de la alianza en el campo del desarrollo militar de Transcaucasia son motivo de gran preocupación. ¿A dónde puede llevar una política así de agresiva? Solo a la confrontación, y en las formas más agudas, lo que se contradice con el cuento de Stoltenberg sobre el pacifismo de la OTAN. Alexander Grushko también acusó a la OTAN en aquellas fechas, de estar acusando constantemente a Rusia de ciertas aspiraciones y planes agresivos. Sin embargo, el ejército de la OTAN no duda en practicar acciones militares contra Rusia en numerosas maniobras. El ejemplo más claro de esto es el simulacro de los bombarderos estratégicos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que se llevaron a cabo en marzo de 2019. Se transfirieron a la base aérea británica de Fairford con el propósito de entrenamiento de lanzar ataques nucleares en la región de Kaliningrado. El Pentágono lo llamó trabajo conjunto con aliados europeos para resolver una amplia gama de tareas globales. Bueno, después de eso, ¿qué tipo de relación normal puedes entablar con nadie? Parece que estos tipos quieren destruirnos seriamente, dijo Alexander Grushko. Así que amigos, bajo mi punto de vista el asunto es muy serio, la situación no puede ser más grave, porque la siguiente etapa ya sería una guerra real en una u otra escala. ¿Se puede evitar? Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que las acciones de la OTAN son un derivado de la política de los Estados Unidos, y a Washington simplemente no le importan las trágicas consecuencias de un posible conflicto militar en Europa. Además, hoy en día en la OTAN hay países que están ansiosos por atacar a Rusia. Los generales polacos hablan casi con entusiasmo de un ataque nuclear limitado, que Estados Unidos puede infligir a Rusia, y lo consideran una opción razonable. Por cierto, en la OTAN, las palabras de Alexander Grushko no fueron ignoradas. La secretaria de prensa del bloque, Oana Lungescu, ya emitió una declaración de respuesta en la que destacó que la posición de la OTAN sobre Rusia permanece sin cambios. Lo que quiere decir que seguirán hostigando a Rusia como ahora mismo están haciendo en el Golfo de Kerch, con una flota de la OTAN buscando que por algún error salte la chispa que encienda todo. Yo francamente amigos, lo único que se me ocurre pensar es que, como ya he dicho más de una vez, esta gente está como una cabra. Su locura estará a tal nivel que crean que si se enfrentan a Rusia en una guerra abierta, ¿no habrá una guerra nuclear? Pues mucho me temo, que si las sociedades y organismos civiles a ambos lados del conflicto, no estrechan lazos y neutralizan las ansias bélicas de la OTAN, la cosa está difícil, pero viendo lo que ya están intentando ahora mismo en Bielorrusia, la cosa no pinta nada bien. Pues ya veis, estas cosas se decían en Rusia solo 3 meses antes de que Putin diera la orden de frenar a la OTAN en Ucrania. Y como hemos visto al principio del vídeo, a la OTAN no le van nada bien las cosas, pero por supuesto, que no van ni a intentar reparar alguno de los puentes rotos. Esto es todo amigos, reciban un saludo.